Buenos días, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase número 12 del bosquejo divino de la historia. Hoy con el tema los bienes de la computadora, una analogía moderna. Antes de poder empezar este tema, queremos pedir perdón a nuestro Señor de Dios y ponernos a cuentas. Bendito Señor, pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, acciones que no hemos podido cumplir, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que hemos hecho lo malo delante de usted, bendito Señor y Dios Todopoderoso. Tenga compasión y misericordia de nosotros, amado Señor, en este momento. Bendito Dios, queremos darle las gracias por este día que nos da de vida. Queremos darle las gracias por la misericordia que ha tenido para cada uno de nosotros. Pedimos, bendito Señor, que tenga, por favor, amado Padre, amado Señor, amado Dios. Misericordia es lo que pedimos. Y nos ayude, bendito Dios, con discernimiento, con entendimiento, para que esta clase sea de bendición para cada uno de nosotros, bendito Señor. Gracias le damos, Padre eterno, en el nombre poderoso de su amado Señor Jesús. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta clase. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida. Hoy con el tema Bienes de la computadora, una analogía moderna. Una vez más, la característica de los bienes invisibles del cristiano incluye dos categorías de bienes primarios. Hemos descrito las bendiciones del fideicomiso. Ahora nos dirigimos a nuestra atención a los bienes de la computadora. Yo uso este término para describir la elección de la predestinación del creyente en la era de la iglesia, Efesios 1 del 4 al 6. ¿Qué es una elección y qué es una predestinación? ¿Y cómo nos afectan? En pocas palabras, Dios ha establecido un plan y nos ha provisto con los bienes que necesitamos para ejecutar ese plan. ¿Qué podemos concluir? Es evidente que el ascetismo no es la manera cristiana de vivir, Colosenses 2:20 al 23, pero tampoco la anarquía es una disciplina sin rumbo, segunda de Timoteo 2:5. Las computadoras son parte de la familia, de la vida cotidiana. Una simple analogía de una computadora puede ayudarte a hacer este claro pasaje. Las funciones complejas de una computadora ocurren en pequeños circuitos eléctricos construidos dentro de un microchip o de silicio o más grande que la cabeza de un alfiler. Una computadora contiene cierto número de microchips. Algunos chips son más programados por completo en la fábrica, otros son diseñados en la fábrica para ser programados por el usuario, según lo que se requiere la computadora sea capaz de hacer. Por lo tanto, el chip room o memoria solo de lectura programable de la fábrica, solo el chip programa o el chip programable de solo de lectura reconstruido por la fábrica para ser programado por el usuario mismo, lo puede ser alternados a la vez por el programa. Ambos son necesarios para que funcionen eficaz en la computadora. Al igual que la computadora, la vida del creyente involucra tanto la soberanía divina, comparable con el chip room, programados por antemano de fábrica, como la abolición humana, programable por los chip ROM que son programados por las propias decisiones del usuario. Así como la computadora, el programar no operaría en ambos tipos de microchips, los programados así también en el procesamiento de la acción humana no podrían ocurrir sin un funcionamiento de la soberanía humana como de la abolición humana. El derecho de Dios es aquel que hace que nuestra abolición sea libre. Él dio al hombre libre albedrío, así como la fábrica diseña los chips ROM para la computadora, como él permite de manera específica que el usuario determine cómo funciona la computadora. La programación del usuario en su propio chip ROM funciona solo gracias al plan del diseño, el diseño de fábrica, el chip ROM toma la programación del usuario y la hace efectiva. En una manera similar, Dios en su soberanía hace decisiones libres del hombre real en ciertas inalterables. Una vez que son tomadas según la analogía, cada persona es como una computadora. La persona no tiene una opción en absoluto. Mucho antes que éste comience la historia del mundo, Dios
de forma unilateral eligió dar al creyente de la era de la iglesia ciertas características. Él eligió hacer al cristiano realeza espiritual, por así decirlo, hacer de él una computadora más poderosa jamás creada. Esto significa que los bienes de la computadora, la elección, la predestinación, incluyen tremendos beneficios que Dios dio en la eternidad pasada. El chip ROM contiene el plan de Dios y le da al creyente de la era de la iglesia el estatus, los bienes requeridos para llevar a cabo este determinante protocolo. El chip ROM programa de manera de la abolición humana que elige y nos da la libertad de utilizar estos poderosos bienes, así por decirlo. El chip ROM nos hace ganadores o perdedores espirituales de acuerdo a nuestras decisiones de utilizar los bienes divinos y cumplir el plan de Dios o para ignorar nuestro destino espiritual en Cristo, la soberanía divina y libertad en Cristo. La analogía de la computadora nos ayuda a entender la soberanía o la omnisciencia de Dios realizando la eternidad pasada en el nombre del creyente de la era de la iglesia. Las bendiciones mencionadas en Efesios 1, versículos 5 y 6 son analogías de algunas de las características únicas de la era de la iglesia que hemos discutido. En la eternidad pasada, Dios determinó que la santificación y la adopción serían dadas a la familia real a través de la unión en Cristo. Como también observamos, no tenemos opción en en un asunto en el momento en que Cristo, en estas bendiciones son nuestras y somos nuevas criaturas en Cristo, en una nueva especie espiritual. La mecánica en la que Dios estableció estas y otras características del creyente de la era de la iglesia involucró la elección de la predestinación. La elección se puede describir en términos de individuos y en términos de grupos. Dios eligió para la salvación a cada ser humano en creyente. Alguna vez en Jesucristo la elección no es la causa de la salvación. En lugar de eso, Dios en su soberanía eligió realizar toda la obra para la salvación del hombre e instituyó la fe no meritoria en Jesucristo como el único criterio restante para obtener la salvación. Debitó a que la omnisciencia divina no esté limitada por el tiempo. Dios supo que la eternidad pasada también creía en Cristo y la eternidad pasada eligió a cada creyente para que fuera receptor de la salvación eterna. En otras palabras, eligió hacer la salvación en realidad, que el alma, que el creyente, que en efecto creyera en Cristo. Por lo tanto, cada creyente en cada dispensación pueda ser descrito como elegido con respecto a la salvación. En la elección también es el término bíblico que lleva significado adicional para grupos históricos, incluyendo los creyentes aquí que, sin embargo, hay una categoría de doctrinas que refleja distintas dispensaciones. La elección de la salvación que da cada creyente en lo que necesita para vivir Dios para siempre incluye la vida eterna y la rectitud divina. Pero además de estas provisiones idénticas, las bendiciones son otorgadas a grupos específicos de creyentes en el momento de la salvación. Estas son diseñadas para cumplir el propósito de Dios más allá de la salvación. La soberanía divina y la libertad cristiana. La posición de los bienes otorgados en el momento de la salvación, en los momentos de la familia real, son más amplios que las bendiciones dadas por el creyente y en otras dispensaciones. Dios eligió a los creyentes de la era de la iglesia para un propósito único y corporativo más allá de la salvación. El destino especial de la familia real, tanto en el tiempo como en la eternidad, es glorificar a Dios al máximo en la unión en Cristo. La elección de la iglesia es una de las varias elecciones corporativas divinas entre las cuales son pertinentes de nuestro estudio. Uno, la elección de Israel, Deuteronomio 4:37, Isaías 45:4, Mateo 24:22, Romanos 11 del 5 al 7. La elección de Cristo, Isaías 42:1, Efesios 4:1, Primera de Pedro 2:6. La elección de la iglesia, Efesios 4:1, Primera de Tesalonicenses 1:4, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Segunda de Pedro 1:3. La soberanía divina y la liberación cristiana.
El hilo de la continuidad recorre en estas tres expresiones de la soberanía divina, pero las diferencias también son reales y significativas. Estas tres elecciones únicas expresan las expresiones de Dios en tres expresiones distintas. Uno, la elección de Israel. Dios eligió a los judíos como una nueva especie racial para bendecir en todas las naciones de la tierra. Dos, la elección de Cristo. Dios eligió a Cristo como Salvador para comprar la salvación de todo el género humano, a ser exaltado en toda la creación. Tres, la elección de la iglesia. Dios eligió a la familia real como una nueva especie espiritual para glorificar para siempre la realeza de Jesucristo recién ganada. Como parte de nuestros privilegios del politeuma, por lo tanto, la elección de la expresión soberana de la eternidad pasada de la voluntad de Dios para el creyente de la era de la iglesia. Bajo la elección, Dios el Padre dispuso lo más alto y mejor en él para el creyente de la era de la iglesia, habitante, depositante, antes lo más alto y mejor para nosotros en Cristo. Soberanía divina y la libertad cristiana. Este es el propósito por el cual Dios nos eligió y nos apartó, para exaltar la realeza de Cristo al máximo. Nuestra elección creada en los privilegios y oportunidades especiales y necesarias para nosotros recibir las bendiciones de la realeza espiritual y glorificar en Cristo. La elección y predestinación son los datos de la misma moneda. Dios nos dio para glorificar a Cristo al máximo y eligió realizar en este propósito de acuerdo a un plan definido. La elección de la iglesia es la expresión de la voluntad soberana de Dios para cada creyente en la era de la iglesia. La predestinación es la provisión de su voluntad soberana. Es el tiempo. Esta provisión divina se clasifica como el plan prototipo de Dios, pero cuando es destinada en el contexto de la eternidad pasada, esta provisión es llamada predestinación. Mucho antes que comience la historia humana, Dios es soberano. Estableció la manera de vivir sobrenatural para el creyente de la era de la iglesia y proporcionó los medios sobrenaturales de ejecución. La predestinación implica que la única manera de cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas es utilizar los bienes que Él nos ha dado, ampliando la cartera de bienes secundarios. El uso del creyente en los bienes de la computadora en la realidad más amplia de su cartera. En la eternidad pasada, Dios el Padre estableció los bienes primarios del creyente. En la era de la iglesia, las bendiciones del fideicomiso y los bienes de la computadora. Luego Dios agregó bienes secundarios, la cartera que correspondía a la respuesta positiva del creyente en el tiempo. ¿Y cómo funciona? En la eternidad pasada, Dios omnisciente Dios, corredores del tiempo, por así decirlo, vio a cada creyente, vio su evolución positiva o negativa por y en contra del protocolo de Dios, sin inferir en lo que el libre albedrío humano de hecho causaba el libre albedrío. Dios incluyó los bienes secundarios en la cartera de los creyentes positivos basado en el uso de los bienes primarios, ampliando la cartera de sus bienes. Los bienes secundarios no son secundarios en importancia o en calidad, solo viene después de los bienes primarios, en secuencia en la cual el hombre los entiende e involucra en en la abolición humana. Pero ellos son beneficiarios de Dios, de la misma certeza de los bienes primarios. En términos de nuestra analogía que compara el creyente con una computadora, los bienes primarios están en los chips ROM y los secundarios están en los chips ROM. Los bienes primarios se originan en la soberanía de Dios y representan su diseño para toda la vida del creyente. Los bienes secundarios también se originan en la soberanía de Dios, pero en su lugar representan solo la voluntad de Dios y estos reflejan su propia respuesta y consiste y positiva del creyente individual y en gracia, aplicando la cartera de los bienes secundarios. La existencia de Dios y el libre albedrío del creyente coexisten en la dinámica de la manera de vivir.
Los bienes secundarios que estamos a punto de estudiar existen porque Dios se encarga de la eternidad pasada y de la poderosa computadora del creyente en la era de la iglesia que funcionan. Él programó de tal manera que decidió y tomó su vida la soberanía como un libre albedrío del creyente, aplicando la cartera de los bienes secundarios. Solo el creyente que avanza, recibe sus bienes secundarios, que son la respuesta de Dios para su volición positiva. Pero el creyente, diferente a su manera de pensar, en contra de parte de los bienes secundarios, es la disciplina divina en su respuesta que diga en su volición negativa. Al darnos libertad en la elección, Dios también nos ha dado los efectos, las consecuencias de nuestras decisiones. Si nuestra decisión tuvieran efectos, no seríamos libres. Pero Dios, de hecho, decretó que los resultados de nuestras decisiones en realidad se lleven a cabo. Él hizo eficaz nuestra abolición. Él nos hizo responsables de nuestras vidas. Él hizo que el creyente positivo de nuestras perseverancia ser un ganador. Una respuesta negativa también tiene su efecto real, pero Dios permitirá que el creyente, el ser un perdedor, solo hasta cierto grado, porque él no puede perder su salvación. Esto es gracia, la eficacia en un grado en Cristo Jesús. Las dos elecciones son importantes. Se encuentran en la existencia misma de los bienes secundarios. Primero, la importancia. Cuán desesperada parezca la situación de un creyente, tomar buenas decisiones nunca es el ejercicio de la fructividad. Aprender y confiar en la doctrina bíblica es resistir de manera constante a la esfera divina. Sí, hace la diferencia, una diferencia que Dios estableció en la eternidad pasada de forma de bienes secundarios. Aún hay otra elección más, al dar los mandamientos del plan protocolo de Dios, así dirigir nuestro libre albedrío a las líneas de su propósito soberano. Dios hace posible que nuestras vidas cumplan su voluntad. Nuestra obediencia a su plan tiene un efecto real para lograr su objetivo. Dios, en su infinita superioridad, no solo se ocupa de sus asuntos, sin nosotros. Los efectos y consecuencias de nuestras decisiones pueden ser significativos al demostrar su gloria. Recompensas para siempre. Esto da a nuestras vidas un significado, un propósito de ser genuinos. Dios sabe todas las cosas a la vez, omnisciente, eterno. Él conoce el fin, desde el principio, las causas, las cosas, los resultados, como todo, Él es único. Él conoce acerca del tiempo, la progresión, los eventos, pero el tiempo no restringe su conocimiento. Él comprende todas las cosas como una imagen completa y total. La lógica de todas estas cosas también en Él. Él no necesita nada en el tiempo, en cualquier era de libertad. Antes de crear el tiempo, Dios estableció la realidad del futuro, tanto del bienestar primario como secundarios, en un decreto de comprenderlo todo. Las facultades humanas limitadas requieren que todo creyente piense en los bienes primarios y secundarios e incrementos como una asociación de causa y efecto. Para nosotros, algo que hace real cuando experimentamos todo lo que hacemos, pero cuando todas las cosas se hicieron ciertas en la eternidad pasada, cuando Él las decretó como realidad. Así Dios infinito nos conocía a cada uno de nosotros y trabajamos en nuestro favor mucho antes que existíamos. Esto significa que nosotros tenemos un plan que se extiende más allá en todas las circunstancias y en todo momento. No solo Dios está cerca, una ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Él es que se ha entretejido su ayuda en el tejido mismo de nuestras vidas a medida que desarrollamos nuestras vidas en el tiempo. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo y les deseo que el Señor les bendiga, les cuide y les proteja en esta semana. Que tengan una buena noche. Bendiciones.